¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar ROI en eLearning. Recuerden que al final de la plática se pueden hacer preguntas y respuestas a través del chat o pueden abrir micrófono si así lo desean. Doy la bienvenida a nuestro CEO, Andrés Pérez. ¿Qué tal, Andrés? Bienvenido. Hola. Hola, ¿qué tal, Isaac? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Qué gusto que estén con nosotros para compartir este tema tan interesante sobre ROI en eLearning, retorno sobre la inversión. Y bueno, sé que la mayoría ya nos conoce, ha estado siguiéndonos en estos webinars gratuitos y ha participado con nosotros en nuestra comunidad de aprendizaje desde hace tiempo. Sin embargo, hay mucha gente que por primera vez también nos visita, así que me voy a permitir presentar de manera muy breve a Promoción Empresarial. Nosotros desde hace 28 años nos dedicamos a perfeccionar el desempeño de los ejecutivos y la competitividad de las organizaciones a través de programas de capacitación. Básicamente tenemos cursos abiertos en 10 áreas del conocimiento. Ahí tenemos un calendario interesante que estamos ofertando cada mes. También cursos in company, es decir, trajes a la medida en materia de capacitación. Ambos, tanto cursos abiertos como in company, a nivel presencial y digital, y también de manera híbrida. Tenemos también los congresos internacionales, lo que le llamamos también el campus virtual, que podemos montar una universidad corporativa en tan solo 7 días en una compañía, porque ya tenemos casi 200 programas listos para poder ser utilizados por los miembros de una empresa, y renta de aulas en el World Trade Center, que pues pueden las compañías hacer sus reuniones de negocios, sus capacitaciones y demás eventos en nuestras aulas en el World Trade Center Ciudad de México. Y bueno, finalmente tenemos nuestros webinars gratuitos como este, que desde el inicio de la pandemia decidimos hacer webinars para que pudiéramos aportar valor, ayudar a ejecutivos y empresas a sortear en mejor medida los retos que enfrentamos con el COVID. Así que, dicho esto, pues iniciamos, y me gustaría, por favor, si pueden ahí poner en el chat la ciudad de donde nos están viendo, a manera de asegurar que están recibiendo bien la señal de audio y video. Entonces, por favor, pongan ahí de qué ciudad nos están viendo, por favor. Y eso va a darnos luz de que están recibiendo bien la señal. Perfecto. Diana de Guadalajara, Lidia de Guatemala, y pues de Hidalgo, de Celaya, de Torreón, de Bogotá, de Querétaro. Perfecto, pues nos da muchísimo gusto entonces que se esté viendo perfectamente nuestra señal. Y pues damos inicio entonces a nuestro gran tema. Sabemos que uno de los beneficios, por así decirlo, de la pandemia fue la aceleración que tuvimos en la digitalización en varios procesos, sobre todo en el e-commerce, en la comunicación y en la educación digital. De tal forma que muchas compañías que tenían ciertos procesos de capacitación presenciales los han pasado cada vez más hacia lo digital. La gente, ya todos estamos mucho más ávidos de aprender a través de programas digitales. La pregunta es cómo podemos demostrar que el retorno de la inversión en nuestros procesos de capacitación se da en buena medida. Así que ese es el gran tema, y ese es justamente lo que vamos a enfocarnos el día de hoy. Y para ello está un súper orador y buen amigo con nosotros, a quien me permito presentar de manera muy breve. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac. Ha tomado numerosos estudios en diversas universidades. Lleva más de 12 años en la industria de tecnologías del aprendizaje, y en este tiempo ha desplegado contenido para más de 100,000 usuarios, tanto en México como en América Latina, para empresas líderes como Nestlé, General Motors, Cinemex, Grupo Santa Fe, entre otras. Y además participa como conferencista en un sinnúmero de eventos relacionados con la educación virtual. Así que, mi buen Alfredo Esponda, director comercial de Sencade, bienvenido. Adelante, el auditorio es tuyo. Gracias por tu tiempo, mi estimado Alfredo.
Qué amable, Andrés. Muchas gracias a ti. Al contrario, ¿ya pueden ver mi pantalla de manera correcta? Así es. Completa. No, si gustas ampliar nada más el Está, PowerPoint. está en modo edición, Alfredo. Nada más hay que ponerla en modo presentación. Claro. Ustedes me dicen. Aún no. Ahí está, perfecto. Excelente. Pues muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Isaac. Es un gusto podernos reunir en esta comunidad de recursos humanos que nos ha venido a revolucionar absolutamente todo en esta pandemia, ¿no? Y de eso se trata un poco la plática. Cuando platicaba y peloteaba con Andrés las posibilidades del tema para esta conferencia, pues los dos coincidimos en que hay una gran necesidad de que nuestros proyectos de capacitación, ya sea desde un contenido o un solo curso hasta una universidad corporativa, pues cada vez más se exige que vayan acompañados de herramientas de retorno sobre la inversión. Que ya no sea algo simplemente espiritual y que le hace bien a nuestra gente. Ese es nuestro espíritu y es nuestra misión. Pero en realidad, hoy cuando presentamos en cualquier tipo de compañía un proyecto de este tipo, pues se nos exige, ¿no? Y el cómo en este ROI, la capacitación a distancia ha jugado un papel muy importante derivado de la pandemia, ¿no? Mi nombre es Alfredo Esponda, como bien dice Andrés Pérez, yo soy director comercial de Sencade. Sencade somos una empresa que ya tiene 42 años en el mercado de la capacitación. Por supuesto, hace 42 años no hacíamos nada digital, llevamos 21 años haciendo digital, la mitad de nuestra vida, y pues toda esta evolución que ha llegado y el boom por fin de la capacitación a distancia, pues nuevamente es extremadamente importante acompañarlo de herramientas y fórmulas como las que vamos a ver en esta presentación. Entonces, vamos a tratar, de verdad se los digo, voy a tratar que sea lo más ameno posible, lo más fácil y lo más transparente de entender y que se vuelva literal una plática la presentación para que a la hora de las preguntas y respuestas, pues realmente no quiero decir que sean pocas, pero la verdad intenté ser lo más claro posible a lo largo de la presentación del PowerPoint. Entonces, comenzamos siempre con algunos datos porque siempre hay que tener puntos de partida. Cuando me meto a la investigación del tema, pues me encuentro algunos datos escalofriantes relacionados a la realidad de la capacitación en nuestro país. El primero de ellos es que solo 5 de cada 10 mexicanos reciben capacitación laboral. Imagínense eso, el 50% un poco a la deriva. Y ahí es donde empezamos con nuestros déficits de productividad laboral y también económica. Por supuesto, algo que es más que evidente, que la demanda de cursos en línea en el año 2021 se incrementó en un 300%. Ya venía en un ascenso claro. Es muy feo comparar, al final también es nuestra esencia, pero relacionado con la capacitación presencial ya estaba ganando terreno, ya casi llegando a un 50 y 50% en las organizaciones, sobre todo en las de más de 200 trabajadores. Pero derivado de la pandemia entenderán que esto se fue y se escaló de manera impresionante. Otro tema importante y va relacionado, porque al final al hablar de ROI estamos hablando de indicadores de negocio, indicadores en nuestras áreas de capacitación, es que el tema de la rotación es un impacto impresionante en nuestras organizaciones y es de los que la mayoría, para poder sacar la fórmula del ROI y toda esta información, se cuelga, porque hay organizaciones en donde el 4% de los nuevos empleados abandona el trabajo después de un mal primer día. Imagínense, 4%. El 22% lo abandona en los primeros 45 días. Y estima LinkedIn Learning que por lo menos es el triple del sueldo del antiguo empleado el costo de estos 45 días. Es decir, si alguien gana 10,000 pesos, por lo menos el hecho de que se vayan esos 45 días nos está costando 30,000 pesos, por lo menos. Por lo tanto, y ahorita iremos aterrizando varios ejemplos relacionados a este dato que nos da LinkedIn,
pues hay mucha oportunidad de demostrar estos retornos sobre la inversión que hacemos en nuestros programas. La realidad del futuro a distancia ya es evidente. Hasta el más escéptico del año 2020, de enero 2020 hasta el más escéptico, pues al final, a estas alturas del partido ya dice, ok, tenemos que modificar nuestros procesos de trabajo, nuestros procesos de capacitación, la manera en que trabajamos, vendemos, en fin, o sea, nos ha venido a cambiar absolutamente todo. Y por eso hablamos de que despierta, el futuro es ahora, por increíble que parezca. Muchos de nuestros colegas de la red de recursos humanos y de otras redes, pues no creen que automáticamente en el 2022, cuando afortunadamente parece ser que termine la pandemia, todo va a regresar a 2020, y eso es una mentira tajante, ¿no? Y así lo vemos y lo sabemos todos. En realidad, lo que estamos viendo hoy es una probadita de lo que va a ser el futuro, y por eso lo manejamos como despierta. Ahora, siempre es importante en estos foros tener nuestras propias estadísticas. No queremos decir nuestros propios datos porque parecemos otra persona, pero al final traemos 5 preguntitas que nos ayudan a identificarnos en esta audiencia de 110 personas que estamos hoy conectadas, a saber dónde estamos parados. Entonces, Isaac, no sé si nos puedes ayudar a soltar la primera pregunta, y ahí aquí la leemos juntos. Muy bien. Pregunta número 1. ¿Has incrementado tu capacitación digital en los últimos 18 meses? Número 1, hasta el 30%, después del 31 al 60, del 61 al 100 o más del 100% de tu capacitación está digitalizada en los últimos 18 meses. Yo también voy a contestar. Ya me pone Isaac que no puedo votar. Está bien, para no manipular los datos. Miren qué parejo está la estadística, prácticamente 25% en todas. Interesante. Habría que ver ese 25% que dice del 1 al 30, qué tipo de esfuerzos ha hecho digitales, pero está muy interesante la pregunta. Siguiente pregunta, por favor, Isaac. ¿Qué tanto tus colaboradores se han adaptado al aprendizaje digital? Poco, les cuesta trabajo, no les gusta mucho, medianamente, ya lo aceptan o les encanta y totalmente aceptado. Aquí faltaría una opción que sería no lo medimos, ¿no? Pero bueno, al final en Radio Pasillo también podemos saber si está gustando o no está gustando. Esta pregunta es importantísima porque al final, con esta nueva modalidad para muchos de ustedes, pues puede ser que podamos vacunar a nuestra audiencia, es decir, que lo que tomen ellos como capacitación digital igual y no es tan capacitación digital y se vuelvan alérgicos. Cuéntanos de las respuestas, Isaac. No sé por qué no comentan que no pudieron responder, pero en el chat algunos pusieron C. A ver, Isaac, trata de ponerla otra vez, Isaac, a ver si da la oportunidad, por favor. Gracias. Permítanme. Y es que en realidad, o sea, al final, como bien decía, cómo esta pandemia nos ha cambiado nuestros procesos en las organizaciones resulta extremadamente importante porque, ok, vamos a regresar también a lo presencial, pero cómo vamos a poder manejar ambos esquemas, eso va a ser muy, muy interesante para las organizaciones. Hay muchas organizaciones y muchos de ustedes que están aquí con nosotros que seguramente previo a la pandemia ya manejaban este tema blended, en el cual tenían muy, muy claro qué capacitaciones eran para presencial y qué capacitaciones eran para virtual. Si quieres, Alfredo, vamos con la siguiente pregunta y adelante. Tratamos de poner la que no se pudo contestar. Por favor. Ok. Bien. Ahora, con el regreso a la nueva normalidad, ¿qué porcentaje de tu capacitación en 2022 será digital?
nos vamos a volver alérgicos o no, hasta un 30%, del 31 al 60 o del 61 al 100. Vamos a pensar positivo y mencionar que ya tenemos nuestra nueva normalidad en enero. Cuando ustedes hagan sus programas, ¿cómo va a ser esa distribución? Ok, dato interesante, ¿no? Nos vamos con más del 80%, está pensando en más de un 60%, o perdón, más de un 30% que se va a ir a digital. Vamos a sacar una media y hablemos de que por lo menos el 50% lo vamos a mandar a digital. Entonces, interesantes respuestas. Siguiente, por favor, Isaac. ¿Has evaluado el aprendizaje de tu personal con tus programas de e-learning? No, sí o medianamente. Importantísimo para el tema que vamos a ver hoy. O solo damos capacitación y decimos, perfecto, ya cumplimos, ya la dimos. Ayúdanos con las respuestas, Isaac. Ok, no y medianamente. Únicamente cerca del 30% sí la evalúa el aprendizaje y el impacto. Perfecto. Datos muy interesantes para el tema que vamos a tocar. ¿Hay una pregunta más? Ok, ¿has medido el impacto de tu e-learning en los resultados del negocio? O sea, una cosa es que evaluemos el e-learning y evaluemos el aprendizaje. Y dos, y todavía más importante, el impacto que tiene ese entrenamiento con el negocio y con los indicadores del negocio y del sector en el que nos ubicamos. No más o menos o sí. Ok, solo el 9% sí y un 20% más o menos. Ok, vamos a ver si la presentación ayuda para que ese más o menos se convierta en un sí o en un no. Muy bien. Excelente, son todas las preguntas, ¿correcto, Isaac? Correcto. Muchas gracias. Pues ya tenemos datos y punto de partido para esta presentación. Hay datos muy interesantes en donde entendemos que no todas las organizaciones inclusive cuentan con los indicadores correctos para poder medir estos resultados y eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Vamos primero con las definiciones porque es muy fácil decir, bueno, el ROI y todo mundo entiende lo que es un ROI, pero bueno, vamos con la definición estándar del librito. Es el retorno sobre la inversión, es un indicador que mide la eficacia de la inversión realizada por la empresa. Es decir, yo voy a contratar un entrenamiento, quiero medir qué tan eficaz fue mi inversión. Si yo me gasté 50, 100 mil pesos, esos 100 mil, ¿qué tan eficaces fueron para mi organización? ¿Qué características tiene el ROI? Importantísimo. Que sea cuantificable, es decir, que sea un número, que mida la eficacia de esa inversión, que esté relacionado a los indicadores clave y que por supuesto incluya los aciertos y desaciertos. Ahorita vamos a entrar a un detalle sobre ese tema de aciertos y desaciertos, porque tampoco podemos hacer un ROI solo del bosque y del escenario feliz, ¿no? O sea, hay que incluir lo bueno y lo malo. Esta sobra un poco, era nuestra obligación manifestarla. ¿Para qué capacitamos en nuestras organizaciones? Pues mejoramos las habilidades técnicas de nuestra gente, desarrollamos habilidades interpersonales, que ese punto vamos a poner un asterisco porque es en muchas ocasiones más importante que el primero. Mejoramos el desempeño de nuestras organizaciones y de las personas y al final conocer es poder, conocimiento es poder. Y el hecho de que yo esté operando un proceso y conozca perfectamente los pasos del mismo, pues me va a dar poder y control sobre la situación. ¿Cuáles son los grandes diferenciadores entre capacitación presencial y capacitación en línea? Pues bueno, la disponibilidad, por supuesto, ya nos acostumbramos y el mismo Andrés lo dirá al final de la presentación. Ustedes van a tener acceso a este webinar para que lo vuelvan a ver y para que lo compartan con las personas que no nos pudieron acompañar. Afortunadamente tuvimos alrededor de 495 inscritos, me comentó Andrés. Entonces, esos 360 que no han llegado, pues bueno, van a tener la posibilidad de verlo
posteriormente en la noche, el fin de semana, etc. La segunda, capacidad de reflexionar, repetir y repasar, las triple R's del e-learning. Eso en el curso presencial, y nosotros que también hemos estado inmersos en esos procesos, pues entendemos que muchas veces salimos de un curso presencial muy motivados, con nuestro manual, nuestra carpeta, pero la echamos en el cajón y a la semana ya se nos olvidó el 95% de lo que vimos, ¿no? Y te quedas con alguna frase, te quedas con algo de aprendizaje. Entonces, ese es un gran diferenciador. El tercero, los pollos al grano. Al final en el e-learning puedes irte directamente a lo que quieres solucionar. Hoy en día, herramientas como el microlearning nos permiten atacar problemas muy concretos en un muy corto tiempo. Por supuesto, ahorras tiempo, dinero y esfuerzo, y la variedad de formatos que inclusive han nacido a raíz de la pandemia es impresionante. Ya lo tocaremos también a lo largo de la presentación, todas estas posibilidades de innovación que tenemos con estas herramientas. Que aviente la primera piedra el que nunca hizo esto, ¿no? Oye, ya contraté un curso de Excel para 20 personas y nada más tengo 5 inscritos. Oye, pues mete a Juan, a Pedro, a Raúl, a Marta. Creo que les caería muy bien también tomar Excel, ¿no? Totalmente mal, ¿no? Era una costumbre bastante común. O sea, pues hay que rellenar. Oye, pero es que ni lo necesita, él ni Excel tiene en su computadora. Bueno, pero algo aprenderá. Y que aparte que no esté ahí sentado. Entonces, al final, todas estas costumbres a lo largo de nuestra experiencia, pues nos dan a entender que nos estamos quitando, se está profesionalizando todas nuestras áreas de capacitación, y eso nos encanta. Hablando de fórmulas secretas, ustedes conocen algunas, y aquí les pongo la famosa salsa secreta que nadie sabe cómo la hacen, el crujipollo, la fórmula de la Coca-Cola, que está metida en una botella. Todas estas fórmulas, pues algunas de ellas tienen más de 100 años, ¿no? Y eso lo hace bastante atractivo. Entonces, esta fórmula del ROI para sus organizaciones, por supuesto que no está metida en una botella, no es lo mismo que el crujipollo, pero ustedes tienen que encontrar dentro de los elementos que les vamos a brindar esta fórmula perfecta para medir el ROI en su organización para cada entrenamiento. Yo les voy a intentar, a manera de lo posible, dar las herramientas, pero ustedes pueden crear su propia fórmula de la Coca-Cola. Y eso les dará, pues, una ventaja competitiva y un diferenciador impresionante. Vamos al tema, vamos entrando en materia. ¿Qué elementos tenemos que meter en nuestra licuadora del ROI? Pues indicadores, planes de carrera establecidos, el tipo de procesos y cómo los llevemos, los procesos de capacitación, bajar la rotación del personal, por ejemplo. En fin, muchos elementos que nos ayudan a tener un mejor número y un número mucho más claro. ¿Qué vamos a meter en nuestras métricas? Si hablábamos de aciertos y desaciertos, pues en esta licuadora caben todos los datos. Mientras los datos los tengamos, podemos apegarnos a cualquiera. Tiempos de producción, errores, productos no conformes, defectos, quejas de clientes, costos, en fin, todo esto puede ir en nuestra licuadora, y no solo los datos actuales. Si tenemos la posibilidad en nuestras organizaciones de hacernos llegar de experiencias previas, de talleres similares y de los resultados de esos talleres, esas métricas nos van a ayudar para tener estas comparativas y que nuestros números sean mucho más tangibles, ¿no? Esta es la famosísima pirámide del ROI. Y digo famosísima porque es famosa. Digo, al final, si queremos llegar a un ROI, tenemos que considerar todos estos elementos que vemos en pantalla, y siempre partiendo de abajo hacia arriba. Entender la audiencia a la que vamos a atender. Muchas veces ni siquiera hacemos ese primer paso, y si no entendemos a quién vamos a atender y qué queremos solucionar, ya empezamos mal. Va a ser muy difícil llegar a la punta de la pirámide. Segundo, los satisfactores que va a tener nuestro programa y el ambiente de aprendizaje que queremos desarrollar. Es decir, va a ser digital,
¿Va a ser presencial? ¿Va a ser mixto? ¿Qué satisfactores le vamos a dar a toda nuestra audiencia? Y por supuesto, a los indicadores y a nuestros directores. El tercero, y curiosamente está en medio del sándwich, pues es el entrenamiento mismo, como tal, la ejecución del mismo entrenamiento. A este entrenamiento, una vez decidida la modalidad en la que vamos a atenderlo, pues vamos a alinearlo y relacionarlo con instrumentos creados previamente, si es posible, a conductas observables del proceso al que estamos atendiendo. Es decir, podemos hacer todo un checklist de las conductas observables que queremos atender con nuestra capacitación para que posterior al entrenamiento, ya sea 2 semanas, 1 mes, 3 meses posteriores, revisemos esas conductas observables y las modificaciones en las mismas. El penúltimo, y no menos importante, por supuesto, el impacto en la organización y en los colaboradores de nuestro programa, las famosísimas encuestas de salida o evaluaciones tanto del programa, del instructor, de las instalaciones, todo eso los tenemos que seguir haciendo. Y por último, podemos evaluar el ROI. Sin estos elementos previos es muy complicado, pero ahorita vamos a ver casos reales, vamos a analizar 2 casos reales, los vamos a bajar hacia la pirámide y hacia la fórmula para que vean que no es tan complejo como parece. Así se ven como simplemente letritas y dices, bueno, ¿y eso qué? Aquí está la fórmula de la Coca-Cola. Vamos a irla desglosando si les parece bien. ROI es igual a dinero, el beneficio de la capacitación. Ahí está nuestra licuadora. Errores, aciertos, desaciertos, indicadores, porcentaje de rotación, etcétera, menos el costo del programa o de la capacitación entre el costo de la capacitación. Tómenle foto, posamos, para que lo tengan muy, muy claro en las siguientes láminas que vamos a ver. De todas formas, ya la vamos a ver llena con números, pero tómenle foto. Entiendo, Andrés, que este material también se lo vamos a enviar a todos nuestros participantes, ¿correcto? Así es, sí, exactamente. Gracias. Muchas gracias. Vamos con el primer real, para ir bajando la fórmula, si les parece bien. Diciembre de 2019, previo a nuestra pandemia. Giro de servicios y entretenimiento, cines. Necesidad, introducción de un nuevo producto para venta en mostrador. Problema, y este problema, digo, aplica para este caso en particular, pero es un problema que lo he visto en la industria farmacéutica, automotriz, financiera. Los vendedores, que somos complicados, acostumbrados a vender los mismos productos, pues no nos gusta vender productos nuevos, ¿no? Entonces, era un problema porque necesitábamos lanzar estos nuevos productos y el personal que estaba frente al público y al invitado pues no quería salir de esta zona de confort. ¿Cuál era la apuesta? Pues apostar por un buen programa de capacitación para aumentar las ventas de este producto, pero aquí es donde empiezan los indicadores interesantes. Resulta que este producto era 200% más rentable que otros productos del catálogo. Entonces, ahí es donde empiezan los indicadores, porque dices, oye, este vale 100 y gano 80, pero este vale 100 y gano 50, pero este vale 100 y gano 90, ¿no? Entonces, hay un gran diferenciador que todo ese dinero adicional que se logra con el programa, pues va a regresar a la empresa y hay un retorno sobre esa inversión. ¿Cuál fue la solución propuesta? El Departamento de Formación y Desarrollo de la empresa decidió utilizar microlearnings con realidad aumentada, con una estampa al lado de las máquinas de palomitas, donde las personas con su teléfono podían jalar el microlearning y conocer del producto, ¿no? Entonces, a través de expertos, y era para todos los empleados de la organización. ¿Cuál fue el resultado? Un mes después de la realización de este programa, déjenme bajo aquí, Andrés, que lo veo. Un mes después de la realización del programa, alcanzó tasas del 95%. Y ahí es un primer dato duro importantísimo, ¿no? Porque muchos decimos, bueno, es que en mis e-learnings no alcanzo tasas ni del 30-40% de término, ¿no? Entonces,
ahí habría que atacar otros problemas. Caso de este mismo webinar, tenemos 495 inscritos, hay 122 personas conectadas y tal vez lo verán otras 100 en un escenario muy optimista. Entonces hablamos de una terminación del programa, es una conferencia, me queda claro que no es lo mismo, pero del 50%. Entonces ya ese primer factor nos va a impactar en el ROI. Las ventas mensuales de este del producto, de las nuevas palomitas, alcanzaron 1,5 millones de utilidad. Y el costo total del proyecto, y calculando horas, empleado, proveedor, etcétera, fue nada más de 200,000 pesos. Entonces, y estamos hablando nada más del primer mes de ventas. Insisto, punto importante en la fórmula, hay que irlo acotando. Hay muchos factores que no vamos a poder medir, ¿no? Sobre todo el mismo factor tiempo. Nosotros tenemos que acotar en qué momento vamos a realizar la fórmula y solo realizar la fórmula con los datos que tenemos al día, ¿no? No hacer como proyecciones de, bueno, entonces quiere decir que en el año vamos a vender tanto más y esta es la fórmula. Va a ser menos creíble y sobre todo pensando que esto se lo podemos presentar a personal directivo, a personal administrativo, financiero y si no lo controlamos, pues puede ser una contra en lugar de un beneficio. Utilizando los datos del RAVI, de acuerdo a la fórmula que acabamos de ver, al final, como mencionaba, es provisional a la fecha que estamos trabajando, pero se calcularía de esta manera. 1,5 millones de pesos menos 200,000 entre 200,000. Esto nos da 650%. ¿Qué quiere decir? Que por cada dólar, en este caso son pesos, por cada peso invertido en este programa, la compañía obtuvo 6.5 pesos. Cualquier resultado en el programa mayor al 1.5, es decir, al 150%, es un ROI exitoso. Es muy importante ese dato también. Vamos quitando tabús, ¿no? Todavía me tocó en una reunión el año pasado la famosísima frase de es que si los capacito se me van. Por increíble que parezca, y en personal directivo. Entonces, yo creo que esto nos va ayudando a ir aclarando el cómo nuestros resultados se pueden medir y podemos demostrar que se pagan solos. Y no solo se pagan solos, sino que tienen un retorno mucho mayor a la inversión hecha. Segundo caso, y este me lo pidieron, tuve la oportunidad de dar en el comité de a medir esta misma presentación hace 2 semanas. Y las preguntas eran de, oye, pero un caso, o sea, en un caso de un producto y técnico, pues es como muy fácil medirlo. ¿Qué hay de los casos de competencias blandas? Me di a la tarea de construir este segundo caso que tuvimos con una empresa de seguros y fianzas en abril del 2018, donde la necesidad era formación de mentores para el ingreso de nuevos talentos. Querían hacer un reclutamiento masivo de 600 agentes y pues necesitaban introducirlos de buena manera tanto a los procesos, a los productos y a las formaciones de la compañía, pero resultaba que las personas que los iban a recibir, que eran alrededor de 50 gerentes, pues no contaban con las herramientas correctas. Entonces el problema era, pues tenían que ampliar estos 600 para la promoción de este portafolio de productos de la aseguradora. Y la compañía decidió apostar por el programa, desarrollar un programa de mentores para estos 50 gerentes, para que cuando ingresaran a la compañía, pues su proceso de inducción, onboarding y conocimiento de los procesos fuera mucho más cortos, ¿no? RH decidió desarrollar de la mano de SENCADE un programa e-learning con una estructura de 7 módulos con una duración de 2 meses, acompañado de tutoría presencial y con la validez de la Universidad Anáhuac. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron después de 6 meses de la ejecución del programa, que alcanzó tasas de finalización del 98%. En la lámina anterior les decía muchos indicadores de cómo podemos lograr esas tasas de determinación. El tema del respaldo, el tema del seguimiento, y nosotros decimos hiperseguimiento con la tutoría, va logrando que estés muy cerca de la gente. Entonces se sienta que literal el programa fue hecho para ellos. Por supuesto que fue hecho para ellos, pero al final esa tasa de terminación es muy difícil de ver y en este programa se logró. Los gerentes fueron capaces de desplegar las técnicas de mentoría y alcanzar tasas de retención del personal superiores al 85%.
previo a este ejercicio, ellos contaban con una rotación de un poco mayor al 50% anual. Entonces, si nos vamos al dato que nos presentaba LinkedIn en la lámina 3, donde el costo aproximado de un empleado que se nos va en esos tiempos es 3 veces el costo del empleado, ¿no? Entonces, el ahorro por retener a esos 210 colaboradores al final del año fue de 5,40 millones. Y el costo de todo el programa, lo que se pagó al proveedor, tiempo del empleado, de trabajadores, se calculó en 600,000 pesos. Por lo que, si nos vamos a nuestra fórmula, hablamos de los 5,40 millones menos 600,000, entre 600,000 nos da un retorno sobre la inversión de 7.4 pesos por cada peso invertido, ¿no? Bastante interesante estos datos. Espero que los casos ayuden a dar esta claridad de cómo ir viendo y pues nos ayuden a avanzar. Vamos a dar 5 estrategias clave de cómo tu organización puede demostrar un ROI positivo en capacitación. Es decir, ok, está interesante estos casos, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a poder ofrecer este ROI positivo? Porque al final, insisto, con un ROI del 150% o superior, ya está siendo efectivo el programa de capacitación. Entonces, vamos a tomar estas 5 estrategias clave que vamos a desglosar si les parece bien. Número 1 es identifica, ¿no? O sea, el de quién quiere entrar al curso de Excel se tiene que terminar. O sea, cada vez, cada programa, si tenemos un proyecto de universidad corporativa donde hay muchos contenidos, pues todo ese costo lo tenemos que meter a la licuadora y tenemos que entender el por qué queremos hacer ese proyecto y en qué nos va a beneficiar. Entonces, número 1 es identifica el por qué, el para qué y tus necesidades. Número 2, define metas, define a qué indicadores quieres pegarle con ese programa para meterlo en la licuadora del ROI. Quiero incrementar mis ventas, quiero retener al talento, quiero bajar mi porcentaje de rotación, en fin, cualquier meta que ustedes crean que es válida para su organización y su sector, tienen que meterlo, pero lo tienen que definir previo al programa y previo a entender las fases del mismo programa. Número 3, el establecer los instrumentos de medición que voy a tener a lo largo del programa. Yo sé que es mucha chamba, o sea, sí se los tengo que decir, porque al final todo esto lo tenemos que establecer previo al programa, establecer cómo vamos a medir el resultado. No intentar no improvisar o no tratar de no improvisar lo más, ¿no? Definir si va a haber evaluaciones diagnósticas dependiendo del tema y la audiencia que vamos a tener. Si ya saben del tema, pues bueno, identificar dónde estamos parados para posteriormente identificar dónde estamos parados. Indicadores de los procesos, si es que su organización cuenta con ellos. Entiendo que no todas las organizaciones cuentan con estos indicadores de procesos, o bien no son tan públicos y tan a la mano de todo mundo, ¿no? Entonces, si es el caso, apoyarnos en esos indicadores. Las encuestas de reacción, por supuesto, los checklists de conductas observables, o ya sea si son procesos acompañados, darles las herramientas a esas personas que van a acompañar al proceso de los capacitandos para que puedan ir validando por medio de estas conductas observables. Y, por supuesto, la misma fórmula del ROI que tanto estamos platicando en esta ocasión. Número 4, el entiende tu inversión. Esto nadie lo hace. Nadie lo hace. Vamos a hacer un programa. ¿Cuánto nos cobra el proveedor? 100,000 pesos. Perfecto. Ese es mi costo. Y no. Hay muchísimos más costos ocultos y atrás de la inversión de un programa. Hablábamos nuevamente tocando el tema del dato de LinkedIn, donde nos cuesta 3 veces el sueldo del trabajador el hecho de que se nos vaya. Y por supuesto no es nada más el sueldo. Ahí hay costos como es los costos de reclutamiento y selección, los costos de capacitación, onboarding y todo el esfuerzo que hace nuestra gente de reclutamiento y selección y capacitación, todas esas horas hombre, para llevar a esa persona a un entrenamiento, ¿no? Ese es en ese ejemplo. En nuestro ejemplo hay que entender dónde está tu inversión. O sea, cuántas horas, hombre, vamos a meter, y mientras más datos tengamos sobre esto, nuestros números van a ser
mucho más creíbles. O sea, no cerrarnos solamente en el dato duro del costo de la factura del proveedor, si es que lo hacemos con un proveedor. Si lo hacemos internamente, pues bueno, entender el costo empresa de cada colaborador que va a estar inmerso en el proyecto y todos esos costos ocultos y gastos hormiga que siempre están alrededor de un proyecto, desde impresión de manuales, oye, que les vamos a dar este premio, etcétera. Y todo eso tiene que ir en la licuadora de la inversión. Entonces, siempre es importante entender tu inversión. Y por supuesto, al final, cuantificar los beneficios. Es decir, si no solo nos va a pegar en uno de los indicadores, en todos los indicadores que nos vaya a pegar, establecerlo como beneficio del programa y documentarlo como tal, siempre y cuando tengamos la información para demostrarlo de esa manera, ¿no? Que no sean beneficios espirituales nuevamente, ¿no? Que sean beneficios que podemos medir y que podemos demostrar. Lo más importante y donde muchos nos quedamos estancados también es en la posibilidad de seguir innovando. Año tras año siguen saliendo nuevas herramientas, nuevas tecnologías y la verdad es que cada vez es más fácil aplicarla en nuestras empresas, ¿no? O sea, no quedarnos en la herramienta base, por ejemplo. O sea, conozco muchas organizaciones que tienen, no es que ya tenemos Success Factors y ahora sí que pues ya se atienden a lo que SAP quiera desarrollar a nivel mundial y esa va a ser su innovación. Ahí la dejamos porque ya tenemos Success Factors. Entonces, hay que seguir innovando. Hay muchísimas posibilidades, como comentaba, derivado de la pandemia, solo en el ramo del e-learning, ya las posibilidades son enormes. O sea, antes solo nos basábamos en un e-learning lineal que la gente lo tomaba en Score y nos generaba estadísticas y resultados. Y hoy no, hoy hasta conferencias y pláticas como la que estamos teniendo cuenta para toda esa bolsa de conocimiento que queremos tener en nuestras organizaciones. Dejar atrás los modelos convencionales de aprendizaje. A mí me encanta conocer empresas nuevas o startups porque no tienen estos tabús que tenemos nosotros, ¿no? Y que muchas veces nos cuesta trabajo desprendernos de ellos y que creemos que lo que funcionó hace 10, 15 años va a seguir funcionando. La realidad es que tenemos que alinearnos a lo que es hoy y a lo que las herramientas que tenemos hoy y de la mano de la lámina pasada, pues llegar a esta innovación, ¿no? Y para esto, les traigo 5 consejos de tendencias en contenidos que hoy 25 de noviembre del 2021 están en boca de todos y inclusive si vas a Estados Unidos está enfocado en estas grandes 5 tendencias. El primero es el microaprendizaje. La verdad es que, lo tengo que decir por mi lámina anterior, aquellos programas de 1 año, 2 años se están quedando atrás. Y si no se están quedando atrás, por lo menos ya no se pueden construir de la misma manera. Hoy en día el consumir píldoras o microlearnings de 5, 10, 15 minutos está siendo un gran beneficio para las organizaciones. ¿Por qué? Porque aprendemos de manera diferente. Y este antes era un pretexto que decíamos, no, es que los millennials ya no quieren aprender como lo hacían los baby boomers y es culpa de los millennials. Y resulta que los que más quieren y utilizan el microaprendizaje son los baby boomers y las otras generaciones, por supuesto los millennials, centennials también. Pero los baby boomers fueron los que más se acomodaron. O sea, me ha tocado asistir a reuniones de directores que te dicen, oye, no, a mí dame el entrenamiento, 15, 20 minutos, lo tomo en la mañana y se acabó. O sea, ellos pensar estar metidos en un aula 8 horas, 16 horas, ya no lo ven, ¿no? Entonces, el microaprendizaje sigue siendo y seguirá siendo una tendencia por lo menos todo el próximo año. El tema de la gamificación, esta es una tendencia bastante compleja porque no todo el mundo la entiende del todo, pero todo el mundo la quiere aplicar. Entonces hay que tener mucho cuidado y conocer muy bien el fondo de la gamificación, todas las reglas del juego, literal, donde tienes que tener rankings, donde tienes que tener un tiempo, tiene que terminar en algún momento, tienes que ofrecer premios, en fin, muchas reglas que nos ayuden a gamificar un programa. El tercero y más importante, el aprendizaje social. Hoy con las herramientas como WhatsApp, cualquier tipo de red social, como estos webinars,
pues aprendemos mucho de pláticas, inclusive de 15, 20 minutos. Entonces, esto no dejarlo de hacer, porque es una herramienta poderosísima. El cuarto es el aprendizaje móvil, el entender que ya podemos llevar el e-learning a cualquier plataforma y en cualquier dispositivo, que desde un celular, muchos que piensan para personal operativo, pues puede estar en una fábrica y consultar un video de 10 minutos de cómo se le da mantenimiento a una maquinaria, etcétera, ¿no? Todo lo móvil hoy en día es ya de verdad una regla y es esencial que todas las compañías lo tengan. Y me voy otra vez al punto de que no solo atenernos a, es que esta es la herramienta que tengo y ya no puedo hacer más, porque si hacemos eso en 2, 3 años, vamos a quedarnos atrás. Y el último es el aprendizaje de inmersión. Hay muchas compañías aquí en México que ya lo hacen. Es el conocimiento de piso, donde no se haga ajena la operación al corporativo, en donde en un Liverpool, por ejemplo, y lo tiene desde hace muchos años, cualquier persona que entra a trabajar a Liverpool se va un mes a tienda y tiene que conocer los procesos de primera mano, vivirlos, y me parece que lo siguen haciendo, que eso es en la inducción, pero también una vez al año, una semana, tienen que cumplir con tienda. Entonces, la realidad y el pensamiento del corporativo y de la operación de piso se va alineando y ya no son tan ajenos, como en muchas ocasiones sucede, que lo que piensa el corporativo hace y deshace está muy alejado de la realidad de la operación, ¿no? Y de lo que está viviendo la persona en piso y que está frente a un cliente. Me gustaría cerrar con esta frase. Solo hay algo peor que capacitar a sus empleados y que se vayan. No capacitarlos y que se queden, ¿no? O sea, ¿qué es peor para tu organización? El no tener a alguien capacitado en primera línea y que nos deje muy mal parados, o el que no se, o el que se capacitó pero se va con la competencia. Pues bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, no podemos pensar. Esta frase pues tiene más de 70 años, ¿no? Entonces yo creo que algo de cierto debe de tener. Eh, si bien me parece ya son casi 10 para las 11, se los prometí, les dije que me iba a ir muy rápido. Intenté bajar los conceptos y ser muy puntual en todos los puntos que se tenían que tocar, y espero que esta información que acabamos de presentar pues les sea de utilidad en sus organizaciones. Por supuesto, como bien decía Andrés, el comercial Cencade pues es una empresa que tiene 42 años, que ya llevamos 21 años desarrollando e-learnings a la medida. Tenemos líneas de negocio como es fábrica de contenidos, donde podemos hacer cualquier tipo de programa, y plataformas que van desde 50 personas, empresas de 50 personas, hasta 25,000 colaboradores, que hoy más de 100 clientes que tenemos están inmersas en ellas y que nos ayudan a que en el día a día pues nos esforcemos a crear nuevos productos, nuevas plataformas, nuevos contenidos y estar al día con todo lo que acabo de platicar, ¿no? Sería un pecado que no intentemos por lo menos hacerlo nosotros. Entonces, les agradezco muchísimo su tiempo. Estos 45 minutos son de mucho valor para nosotros, para mí en lo personal. Y por supuesto, dejamos abiertas las preguntas y los micrófonos, Andrés, por favor. Perfecto, Alfredo. Oye, pues genial como siempre tu intervención. No cabe duda que eres un experto tú y tu compañía, porque han ayudado a un sinnúmero de compañías justamente en este proceso de formación en su personal. Algunas preguntas te hago antes de abrir aquí al público, que ya hay algunas preguntas ahí en la cola. Básicamente, pues sé que este tipo de reto, medir el ROI, le es útil obviamente a las empresas que ya llevan tiempo en procesos de e-learning, como las nuevas que quizá por estar en cero, después ser incluso hasta más fácil medir el ROI, porque a veces iniciar perfectamente con un proceso bien manejado puede ser muy poderoso. Lo que te pregunto tú como consultor es si la gran mayoría de las compañías se detienen y reflexionan junto contigo como proveedor o ellas mismas sobre qué vamos a medir y hacen todo este proceso de los 5 pasos y de la pirámide invertida, o generalmente por las prisas y por falta quizá de tiempo, simplemente crean programas sin tener ese foco de qué es lo que van a lograr con la capacitación. Pues yo te
que muy parecido a nuestros datos que levantamos en este foro, ¿no? O sea, alrededor de hasta un 30% de las empresas sí ya alinean sus programas hacia indicadores y a buscar un ROI. Ok, perfecto. Y sí, porque yo creo que vale la pena, después de lo que has comentado, detenerte un poco más y que todas las personas involucradas en el proceso de formación sí evalúen bien desde antes qué es el gran objetivo que se persigue en los procesos de e-learning, aunque cueste un poco más de tiempo y recursos, pero que finalmente el impacto sea mucho más favorable y medible, ¿no? Otra pregunta, cuando compañías hacen este tipo de capacitación en e-learning para medir un proceso, siempre es bueno que se aísle este proceso de otros procesos que pueden de alguna forma contaminar el resultado final. Por ejemplo, decías la compañía de cine que midieron junto contigo el impacto de un programa de formación para medir el ROI en la venta de un nuevo producto, pero si a ese producto o a ese proceso de capacitación para mejorar el resultado de ventas le agregas una campaña de marketing que esté empujando a los consumidores el nuevo producto, son dos iniciativas que corren en paralelo, la del marketing y la capacitación, y no sabes cuál tuvo mayor impacto. ¿Cómo poder aislar entonces en estos esfuerzos la capacitación de otras iniciativas que puedan de alguna forma distorsionar el resultado del ROI? Muy buena pregunta, Andrés, y sobre todo orientado a ese caso que exponemos, ¿no? Porque obviamente la compañía hizo un gran despliegue de marketing sobre este nuevo producto. Pero imagínate la gravedad que tendría si no hubiera existido esta capacitación sobre el producto para la gente. Nos tocó ver experiencias de hasta personal que decía, no, pero no están tan buenas, prueba las otras, ¿no? O, o cosas de ese tipo, que porque desconocen en su totalidad de qué va y el origen del producto, pues ni siquiera les interesa venderlo, ¿no? Entonces, definitivamente esos factores externos, porque no solo es capacitación, hay muchos otros factores que pueden influir en nuestro resultado, tienes que contemplarlos en la fórmula, ¿no? Pero tratar de alinear dentro de la parte que nos toca del beneficio del programa a que sea muy orientado al seguimiento del proceso que nosotros estamos enseñando, tal vez, ¿no? Que no sea tan abierto como lo hicimos nosotros en el caso, o sea, tratar de bajarlo un nivel más. Pero para todo eso necesitas todavía más datos, ¿no? Y no siempre los tienes a la mano. Excelente. Y antes de abrir las preguntas al público, ¿cuáles son los errores más comunes que crees que llevan a cabo las empresas en este proceso nuevo para algunas que están midiendo el ROI? Y sobre todo, dar alguna luz en cuanto a cómo evitar esos errores. Pues lo más importante si estamos iniciando es definitivamente solo apegarse a un indicador. O sea, no tratar de meter la licuadora y meter muchas cosas, porque no vamos a saber lo que estamos cocinando. Y eso puede ser muy peligroso a la hora que presentamos esos resultados, ¿no? Porque parte del querer demostrar un ROI, pues lo sabemos. Eso implica que se le va a presentar a otras gerencias, a direcciones, etcétera. Entonces, pues tenemos que tener mucho cuidado en los datos que presentamos, ¿no? Sobre todo por las personas que vamos a tener del otro lado. Si nos apegamos a solo un indicador y como estrategia decimos, es que con esto queremos pegarle a esto y estos son los números de esto, va a ser mucho más sencillo para nosotros demostrarlo, ¿no? Y defenderlo, porque en la mayoría de las ocasiones nos piden defender lo que estamos presentando. Así es, perfecto. Muy bien, pues voy a leer algunas preguntas y les recuerdo, sí, que vamos a mandarles el video. Mañana lo tienen todos en su bandeja de entrada para que lo repasen, para que lo compartan con los miembros de su equipo o con cualquier persona interesada. Y ahí está, obviamente, el material. Y a todas las personas que no pudieron verlo, que son más de 350, pues se les va a hacer llegar también. Pregunta Daniela López, si los datos de costos los tienen otras gerencias ajenas a capacitación, ¿qué recomiendas hacer para que nos las proporcionen?
Hablábamos del aprendizaje social, ¿no? Y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo en las organizaciones. Definitivamente nuestras áreas de recursos humanos se tienen que volver más vendedoras. Tenemos que venderle el beneficio a las otras áreas para que nos puedan compartir esa información, ¿no? Si llegamos y solo se las pedimos, pues van a decir, híjoles, ¿y tú para qué quieres? Por ahí está la frase de, este es mi perro y solo yo lo baño, ¿no? O sea, no gusta compartir datos internos, ¿no? A otras áreas. Entonces, hay que sumar esfuerzos, saber trasladarles el beneficio que van a obtener con el programa y hacer esa venta interna para que en conjunto logren tener esos datos y precisiones. Y va a ser un proyecto, mucho más fuerte y más sólido si sumamos esos aliados, ¿no? Así es, Alfredo. Aníbal Rodríguez pregunta, ¿cómo aterrizar los conceptos y medición del ROI en la adquisición de competencias soft? Poníamos el ejemplo de mentoría, pero hay muchos otros temas como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, muchas otras competencias blandas que definitivamente es mucho más complejo sacar el beneficio, ¿no? Porque hay muchas cosas que son más difíciles de medir, digamos, las competencias blandas. Pero por eso alineábamos este programa de mentoría que al final son competencias blandas, o sea, les enseñamos a los gerentes a paso cómo llevar un proceso de mentoría a estos nuevos talentos. Y los resultados también fueron muy importantes y relacionados al indicador de rotación de personal. Es decir, supieron hacer su chamba de darle el paso a paso a los nuevos talentos para que se sintieran en un ambiente correcto, ¿no? Entonces, es exactamente la misma fórmula, pero nuevamente, tenemos que tener mucho cuidado con el indicador del beneficio que vamos a tomar y que para estos inicios y cuando es muy complejo el proyecto, solo agarrar un indicador. Nos va a dar un ROI más bajo, pero insisto, mientras sea del 150% para arriba, es buenísimo. Muy bien. Una pregunta interesante de Isabel Contla. Dice, muchos piden capacitación y cuando se les da, no tienen tiempo. Entonces yo complemento la pregunta, ¿cómo o qué estrategias propones para que las compañías sí le den tiempo a sus empleados de capacitarse? Porque a veces están tan enrolados en su chamba que no tienen ese tiempo. Pues una nuevamente que darles las herramientas a todo nuestro personal, ¿no? Tenemos casos de empresas de 200 colaboradores donde pues no es lo mismo que los quieras meter a un curso de 16 horas y que tengan que dejar su chamba y que ni pelen. Hace poco me tocó un caso muy concreto donde casi jalaron de la oreja a la gente a meterse al programa. Era online en vivo y no, la gente no quería entrar porque decía, es que esto ni siquiera va alineado a mis competencias. Entonces ahí son dos cosas. Una, que sí la capacitación que le demos a nuestra gente, una es porque la necesita y porque para el trabajo que va a hacer, pues es una herramienta fundamental lo que le estamos brindando. Si no tiene nada que ver el curso que lo queremos llevar con lo que hace, pues ahí es donde empieza esa negación a la capacitación. Y dos, darle las herramientas correctas para que sí entren a la capacitación, darle varias posibilidades, desde microlearnings, desde este tipo de webinars, de que esté grabado, que lo vean cuando quieran, que sepamos si entró, meterle un quiz nada más. En fin, hay muchas herramientas hoy que nos van a permitir que la gente entre a la capacitación y que nuestros programas tengan una tasa de aceptación mucho más alta. Así es. Y déjame comentarte un caso de éxito. Recuerdo en la ASTD, que ahora es ATD, esta organización que hace el evento más grande de capacitación e e-learning en el mundo, que un premio a la mejor iniciativa de mobile learning fue que yo, compañía, le regalo un teléfono y pago los servicios de telefonía a todo el personal, siempre y cuando diario tengas por lo menos 5 minutos para conectarte con la parte de capacitación y tomar tu cursito. Y eran capsulitas de hasta 5 minutos todos los días. Entonces creó una cultura de aprendizaje y no importa si lo hacía en la mañana, en la tarde o en el baño, pero sabía la persona que 5 minutos tenía que por lo menos conectarse y digamos, la central de capacitación
sabía quién sí o no había tomado el curso porque siempre tenía una o dos preguntitas de evaluación y el resultado fue increíblemente positivo porque se creó una cultura de aprendizaje sistémico de todos los días de una capsulita en el tiempo que la persona quisiera tomarlo. Así que me parece que es algo Muy bueno. interesante de cómo cambiar una cultura. Pregunta Gerardo Castellanos, que tiene que ver con esta última respuesta que diste. Considero que para todos los casos siempre debemos hacer un análisis de causas para poder determinar que la capacitación es la causa. Es decir, entiendo que la pregunta dice, primero determina empresa que la capacitación es la medicina ideal para mejorar este resultado. ¿Qué puedes añadir a eso? ¿Cómo puedes ayudar a una empresa para determinar que sí esa es la causa ideal para mejorar el proceso? Basta abrir el periódico, leer la sección principal, las primeras 5 hojas, y te das cuenta de muchos de los problemas que se manifiestan en el periódico en el día a día es por falta de capacitación. Que explotó la pipa tal, falta de capacitación. Que chocó el camión tal, falta de capacitación. Que la policía tal, falta de capacitación. Al final, yo creo que los problemas en las organizaciones en gran medida se pueden resolver con capacitar de manera efectiva a todo nuestro personal. Yo sé que no es sencillo, es muy fácil decirlo nada más, y muchas veces cuando ya ves el problema y salta el problema, pues nos volteamos y decían, es que no estaba capacitada la persona, ¿no? Ayer no podíamos ver la Champions porque no funcionaba la página de HBO, falta de capacitación. Al final, Sí, insisto, son demasiados factores que, bueno, para nosotros por lo menos que nos vivimos de esto y nos dedicamos a esto, dices, pues es que ahí hay una laguna, ¿no? Y la respuesta, pues sí, es capacitación en gran parte de los problemas. así es, Alfredo. Y de hecho yo añadiría lo que tú comentaste con uno de tus casos, que es, y la pongo como una tendencia adicional, que es capacitación o e-learning on the job, ¿no? Que en cuanto necesitas la capacitación en ese instante porque tienes dudas, pum, pones tu microlearning y te soluciona el problema, ¿no? Entonces ahí disminuyes, como dices, los errores. Me pregunta Miguel Ángel García. Hola Alfredo, hablaste de documentar las conductas observables. Cuando la organización es muy grande y el equipo de capacitación no puede llevar a cabo esta actividad, ¿cómo puede realizarse? No lo podemos dejar a la simple observación, ¿no? Y decirle al gerente, oye, pues échale un ojo para ver si aprendió, ¿no? O sea, entiendo que mucho de lo que platicamos el día de hoy es mucha chamba, pues sí, y nuestras áreas de capacitación y recursos humanos cada vez son más delgaditas, como todas, hacer más con menos, pero tampoco tiene que ser un checklist acá de 200 preguntas y conductas. Si no tenemos mucho tiempo, pues enfocarnos en 5 a 10 preguntas muy concretas de si la persona es apta o no apta o requiere más capacitación. Esos son los 3 factores a evaluar. Competente, no competente o requiere más capacitación. Y 5 a 10 preguntas con la conducta observable muy concreta. Entonces, tampoco matarnos con tratar de hacer un listado de un checklist de conductas observables infinito, porque efectivamente no solo para aplicar, primero para hacerlo, luego para aplicarlo y luego para revisar lo que nos entrega de resultados, nos estamos haciendo más complejo nuestro proceso, ¿no? Perfecto, Alfredo. Oye, de hecho, te pediría si puedes quitar la presentación para que Claro. nada más salgan ahí tu rostro y el mío. Y recibes muchas felicitaciones y que cómo pueden cotizar contigo. Obviamente les vamos a mandar tus datos a todos mañana en la carta de agradecimiento. Y bueno, muy agradecida a la gente, pero seguimos con algunas preguntas aprovechando tu presencia. Dice F. García, en la empresa en la que yo trabajo se dan cientos de capacitaciones al mes. Calcular el ROI toma bastante tiempo y esfuerzo. ¿Cómo elegir de cuál medir el ROI, costo, impacto, relevancia? Es decir, ¿en qué me voy a enfocar si tengo varias iniciativas que medir? Me encanta la pregunta, porque poníamos casos como muy concretos, pero
Por ejemplo, muchas de las organizaciones que hoy nos acompañan ya tienen una plataforma, una universidad corporativa, ¿no? Y eso es un proyecto que tal vez involucra 100 cursos o 120 para nuestros 500 colaboradores. Entonces dices, oye, ok, todo eso, ¿cómo lo mido? Nuevamente, el proyecto en su totalidad, llevarlo a un indicador y 1, 2, 3 indicadores que sintamos que esa capacitación nos va a ayudar a atacar, meterlos en esa licuadora para la fórmula. Pero es totalmente posible también, no solo capacitaciones en concreto, sino también proyectos, aterrizarlos hacia un indicador. Por ejemplo, la rotación, ¿no? O sea, hay muchas empresas, aprovechando esa pregunta, que lo que hacen es pilotear su ROI. Es decir, no irse a la totalidad de la organización, sino agarrar una muestra muy representativa y validar que esté sucediendo el cambio en esos indicadores en esa muestra representativa. Ok. Y con base en esta línea, pregunta Tania Bustillo, ¿podrías, por favor, indicarnos cuáles serían los KPIs que mejor nos apoyaran para medir el ROI en la capacitación? ¿O nuevamente hay tantos KPIs como empresas hay en el mercado? No, para nada. Todo lo contrario. Los 2 KPIs que más interesan en cualquier organización, dependiendo del giro, por supuesto, pero es la rotación de nuestro personal y las ventas. Hacia esos 2 KPIs podemos hacer muchísimas cosas. O sea, son como los 2 más representativos y los más sonados, vaya, ¿no? Y que normalmente las empresas tienen esos datos. Ok. Perfecto. A ver. Perfecto. Oye, ¿y cómo trabaja un consultor como tú junto con la empresa en este proceso? ¿Quién hace qué y más o menos cuánto tiempo se lleva en el establecer el qué y el cómo? Si nos platicas así con base en tu experiencia reciente, digamos en el último año y medio que hemos evolucionado en esta materia. Correcto. Pues ayudamos a todo lo que manifiesta la pirámide en pláticas de alguna manera hasta informales, donde vamos entendiendo y desglosando el objetivo, es decir, no dar la capacitación o no dar una propuesta por darla, sino entender dónde está la problemática, con qué proyecto vamos a atacar qué. O sea, por supuesto, podemos sentarnos con las organizaciones y entender cómo podemos ayudarlos a encontrar estos indicadores. Es algo, no es nuevo, o sea, el tema del ROI pues siempre se ha buscado y siempre se ha querido. Es bastante nuevo el hecho de que las organizaciones ya cuenten con estos datos de manera visible. Hay muchas organizaciones, sobre todo las transnacionales, que ya lo vienen manejando desde hace varios años, pero para el corporativo mexicano es relativamente nuevo que cuente con estos estadísticos y que estén a la vista y que para recursos humanos sean una herramienta. Ok. Y María José González pregunta, ¿cómo poder involucrar y emocionar al personal en la evolución hacia la capacitación en línea cuando el personal tiene accesos limitados en casa o a móviles y se dificulta el manejo de herramientas electrónicas? Exacto. Es pregunta y afirmación. Hay que entender nuestra audiencia y dónde estamos parados, ¿no? O sea, es que yo conozco empresas, es que queremos ser realidad aumentada y, oye, pues, o sea, ni siquiera tenemos las herramientas para, o sea, los celulares que tenemos en nuestra población no soportan esas aplicaciones. O sea, conocer dónde estamos parados para que nuestro programa pues sea muy puntual y muy eficiente. Afortunadamente en nuestro país la evolución de el internet y las computadoras y los smartphones pues es impresionante. O sea, sí vemos chavos de 18 años que tienen el último año, no tienen novia, no tienen nada, o sea, lo que quieren es el último celular, ¿no? Y es un fenómeno mercadológico si quieren, pero es algo que sucede y que nos ayuda en nuestras organizaciones.
Así es, y también le añadiría que tiene que ver con la siguiente pregunta de que qué plataforma recomiendas para este proceso, que cada vez más justamente las plataformas o las soluciones son más fáciles. Ya prácticamente cualquier persona que se esté iniciando en lo digital puede usarlas muy fácilmente, ¿no? Son muy fáciles de usar últimamente. Correcto. Pues, pues ahí voy a decir que la nuestra, por supuesto. Nosotros nos hemos concentrado mucho. Al final, plataformas de capacitación en el mercado hay más de 100. Hay plataformas que lo demuestran, que buscas plataformas LMS y hay más de 100 en el mercado. Entonces, si yo me pongo del lado de ustedes y dices, oye, pues ¿cuál será la mejor o qué plataforma escojo? Pues la realidad es que todos son LMS, todos son Learning Management System, todos hacen lo mismo. Entonces, Zencade se ha enfocado mucho en el tema de la experiencia del usuario, en que en una sola pantalla, en un one-pager, puedas revisar todo tu ecosistema de capacitación y para cualquier tipo de usuario sea fácil acceder a sus programas. No solo de capacitación, sino también encuestas, evaluaciones, clima laboral, en fin, entre muchos otros elementos, sea en un one-pager. Y eso nos ha ayudado a generar esos diferenciadores en el mercado. Y que por supuesto también en costos tenemos plataformas para todo tipo de organización. Mencionaba que empresas desde 50 personas. Perfecto. Muy bien, Alfredo. Perdón, Andrés. Sí. Ricardo Flores tiene levantada la mano. Le podemos dar el... Así es, Isaac. Oye, y aprovecho para a ver si nos no. pones en este momento ahí en el chat la evaluación para que antes de que se vaya la gente nos conteste en menos de 20 segundos la evaluación sobre este programa. Entonces, adelante y si quieres darle acceso, por favor, para que haga su pregunta en vivo. Adelante. Si pudiste Ya está, darle... ya. Adelante, Ricardo. ya puedes... ¿Qué tal? Buena tarde. Muchas gracias, perdón. Buenas tardes. Les comparto rápidamente. Hice un ROI de la capacitación para la empresa en donde consideré la diferencia o el incremento de las ventas en el mes de agosto por 1,118,178 pesos. A mí me costó 22,968 pesos la mensualidad de la plataforma, fue en el tema de ventas. Al hacer la fórmula me salieron 4,770%. Cuando yo pasé esto a mi jefatura, pues inmediatamente me dijeron que eso no era posible. Entonces, pues fue para atrás mi reporte. Y me causó mucho esa curiosidad porque lo hice tal cual como ahorita lo están presentando, pero no sé si sea sobre el total de las ventas o solamente muestre yo la utilidad de la empresa. Gracias. Mira, excelente caso, Ricardo. Ahí le estás dando al clavo de no volvernos locos con la fórmula. Hay que entender muy bien los números que estamos presentando y es algo que hemos marcado a lo largo de la presentación. De entrada, el proceso que tú quieres marcar, al ser un proceso comercial donde tú estás formando a tus vendedores, pues no se va a ver reflejado de un mes a otro. Hay procesos comerciales, por ejemplo, mi proceso comercial en Zencade es de un promedio de 3 a 6 meses para ver reflejado números. En el caso nuestro, hay empresas que por la naturaleza de su negocio, su proceso comercial, los resultados los vas a ver en un año. Entonces, pues no puedes meter solo un mes de la plataforma ni solo un mes de ventas. Tienes que promediar las ventas y manifestar no solo el costo de la plataforma. Acuérdense de esos costos ocultos y todo lo que está alrededor de impartir la capacitación. Entonces, sí es tan desproporcionado el número que sacaste, porque sería bueno hacerlo mucho más integral, tanto tu proyecto de capacitación como que tu número de las ventas sea más real a lo largo del tiempo y no tan inmediato. No vas a tener un resultado al mes, ¿no? Muy bien. Y Natalí Nieves pregunta, ¿las capacitaciones en línea suelen ser monótonas si el instructor no es suficientemente dinámico y hasta se duermen? ¿Qué sugieres en este aspecto? Pues espero que no haya sido mi caso. No, es muy buena pregunta. Lo que nosotros hacemos, inclusive hablando del mismo microlearning, hay empresas que de repente quieren hacer un microlearning de 25 minutos. Es muchísimo.
Ya le quitamos el término de micro. Hasta, ok, tu capacitación va a durar 25 minutos en video, sepáralo en 10 videos de 2 minutos y medio, ¿no? O sea, trata de hacer más dinámica la capacitación. Si es una capacitación como la que estamos teniendo, que ya nos pasamos del tiempo, normalmente Andrés mismo nos dice, oye, pues no puede durar más de 40 minutos, porque ya 40 minutos, pues se nos empieza a dormir la gente, se empiezan a salir, como es el caso de nuestro webinar, que algunos ya se fueron porque tienen otros compromisos. O sea, esto es algo que, pues en la pandemia ya son procesos que hasta ya hemos vivido muchas veces y ya se nos hacen normales, ¿no? Entonces, que si es en vivo, pues que no rebase los 40 minutos. Si son videos grabados, que esté bien encapsulado y seccionado en muchos videos microlearning para que la gente los pueda tomar de manera dosificada. Perfecto. Muy bien, Alfredo. Luis también quiere hablar. Perfecto. Yo creo que sería la última pregunta en vivo y con eso terminaríamos. Y así, de alguna forma, invitamos a Alfredo en los próximos meses a que nuevamente comparta algo interesante sobre e-learning. Así que adelante, dale la palabra, por favor, Isaac. Adelante, Roger. Roger, puedes hablar. O si no, vamos con César. César Guevara también. Ahí sí pueden activar su video. Ahí me escuchan. Buenos días. Buenos días, Roger. Sí, tengo en principio para agradecerle al expositor, excelente presentación. El tema del rol de la capacitación es un tema bien interesante, creo que hay que plantearlo a los directores, a los CEOs, porque ocurre más o menos lo siguiente. Generalmente, como el amigo nos ha conversado, el ROI suele ser una rentabilidad alta, yo diría a veces muy alta. Nosotros, ¿qué hacemos? Hacer el análisis de sensibilidad. Por ejemplo, en el tema de las ventas, estimamos en forma normal cuántos serían, pero podría ser un menos 10% o un más 10%, y en los costos un más menos 10%, etcétera. Y solemos trabajar con datos duros, llamemos, lo más duro posible, ¿no? No estimaciones, de tal manera que el ROI sale atractivo. Lo que nos han dicho, por ejemplo, en algún directorio, nos han dicho, mira, basta que tenga 14% para arriba, es suficiente para nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que le exigimos a la empresa, ¿no? Entonces, si el ROI de la capacitación está por encima del 14, el proyecto que planteamos o la capacitación que se ha ejecutado ha sido rentable para la empresa. ¿Qué nos puede decir el buen amigo Esponda? Gracias, buenos días. Gracias, Roger. Pues comulgamos 100%. El tema de los datos duros, y respondiendo a nuestro compañero Ricardo, que también preguntaba, siempre que nos apeguemos a datos duros va a ser más sencillo sacar el ROI. Si empezamos a mezclar demasiados datos que unos no son datos duros para el negocio, es donde cobra poca relevancia nuestra presentación a esa dirección, ¿no? Entonces, uno es el tema de los datos duros y dos, ahí no, en el ejemplo que planteas, ya hablabas de porcentajes de incremento en las ventas, ¿no? Entonces, si aumentamos de lo ya estimado un 1 o 2% porcentuales de los 14 que ya estimaban, pues bueno, es un exitazo el proyecto. Entonces, solo basas el ROI de tu programa en ese porcentaje que aumentaste a lo que ya se tenía estimado, para poderlo canalizar directamente al proyecto, ¿no? Y que no se pierda con los otros indicadores u otros esfuerzos que está haciendo la compañía. Muy bien, Alfredo. Pues la última pregunta en vivo por parte de César Guevara. A ver si le das acceso, Isaac, por favor. Y con eso terminamos. Gracias. Gracias. Buenos días. ¿Ahí me escuchan? Así es, sí. Buen día, gracias. César. Primero, felicitarlos por esta muy buena ponencia. Básicamente mi pregunta es, ¿qué tips nos puedes dar, Alfredo, para poder convencer al financiero? Ese siempre es el dolor de cabeza para poder sacar al otro lado una capacitación, porque él no ve como tal utilidad, no ve números, no ve como números antes, no ve números después. Entonces, ¿cómo abordar esa conversación que puede ser a veces compleja porque ellos ven desde que no sea una rentabilidad como tipo una inversión, un CDT, que tú tienes claridad sobre lo que vas a recibir, a esto le tienen mucha desconfianza y no consideran que aporte valor? ¿Cómo lo has manejado y qué podrías decirnos allí? Muchas gracias. Evítalo, César.
Vete al baño. No, no es cierto, no es cierto. Por supuesto, es que ahí es donde está la parte compleja, ¿no? El llegar a hablar de un ROI con un financiero, pues, y más nosotros, cuando nuestra esencia y nuestro espíritu es la gente y no tanto los números, hay que saber alinear, ¿no? Expectativas. Por lo que, y seamos honestos, el 80% pues va con el financiero nada más con el número, ¿no? Ni siquiera a veces le platica de qué va el proyecto y dónde va a impactar. O sea, de, oye, traigo esta propuesta con este proveedor y cuesta tanto. Y ya, o sea, y no se habla más. Entonces, yo creo que nosotros como áreas de recursos humanos, ahí lo que sugiero es preparar un proyecto, si bien no es muy complicado demostrarle un ROI previo al proyecto y previo a que te lo autoricen, de mostrarle las herramientas y los instrumentos que vas a utilizar para medir la efectividad de esa capacitación y asegurarle el mayor ROI posible a la organización. Es decir, tener más información para que ellos puedan tomar decisiones y asegurarse de lo que estamos haciendo nosotros, pues va alineado con lo que él siempre busca, que es ahorrarle pesos y centavos a la compañía, ¿no? Perfecto, Alfredo. Pues con esto Gracias, César. terminamos. Gracias, César. Y bueno, te felicitamos nuevamente, Alfredo, por ser un misionero del e-learning en México. Sencade me consta cómo fue de las empresas mexicanas más importantes en los inicios del e-learning en México y ahora con plataformas y soluciones mucho más robustas lo sigue haciendo y por eso ha convencido a empresas globales en sus servicios. Así que yo les sugiero que si tienen alguna digamos, consulta muy específica, por favor diríjanse con Alfredo Sencade, les vamos a mandar sus datos mañana en la carta de agradecimiento y a todos les agradecemos su tiempo, su confianza y mañana reciben el video para que lo vuelvan a revisar. No sé si quieras dar unas últimas palabras, Alfredo, y yo con esto termino y le agradezco a Isaac Rodríguez su moderación. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Andrés, gracias, Isaac, por todo este apoyo, gracias a Promoción Empresarial y más gracias a ustedes, porque la verdad no es muy común estar en este tipo de foros. A mí me encanta poder hacerlo con Promoción Empresarial y me encanta el entusiasmo, las felicitaciones, de verdad eso nos llena de orgullo y de pasión por seguir haciendo lo que hacemos. Y pues decirles, estamos abiertos a cualquier plática. Afortunadamente desde hace varios años ya también tenemos proyectos en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, o sea que nos sentimos muy bendecidos y con lo que les podamos ayudar en sus organizaciones. Muchas gracias por estar en este webinar y estamos en comunicación. Que estén muy bien y excelente día a todos. Gracias, Perfecto. gracias a todos. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, que estén Gracias. muy bien. Chao, bye. Bye, gracias.